es la palabra de nuestro Dios, es la que nos sostiene, la que justifica verdaderamente nuestra vida, ¿no? Por la que estamos aquí, porque sabemos nosotros los que le seguimos a Cristo, ya nuestra vida no tiene sentido sin Él. Nuestra vida, ¿qué sería de mí, como dice la canción, ¿no? Si no me hubieras alcanzado? Sería como un pájaro herido que todo lo pisotea, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente sería nuestra vida si no estuviera Cristo. Pero hoy día, hermanos, hoy día hay una palabra que el Señor nos está hablando y confrontando, ¿no? De repente puede ser nuestra actitud frente a la vida, la actitud en nuestro trabajo, en nuestra familia, o de repente contra nosotros mismos. Pero vamos a escuchar el título. Dijo Felipe: el Espíritu Santo y yo nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Y que sea este mensaje como título: respondió Jesús, ¿ustedes piden una señal? Como que el Señor nos hace una pregunta, ¿no? ¿Cuántos de nosotros pedimos un milagro, una señal? Y a veces parece que no nos contesta el Señor. Pero vamos a escuchar la palabra del Señor en Mateo, en el capítulo 16. A ver, tomen sus espadas todos, hermanos, en Mateo capítulo 16, versículo 1 y siguientes. Vamos a escuchar al Señor. ¿Qué cosa es lo que nos quiere decir esta noche nuestro amado Dios? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús. Querían ponerlo en apuros y le pidieron una señal milagrosa que viniera del cielo. Jesús respondió al atardecer: ustedes dicen, ¿hará buen tiempo? Pues el cielo está rojo y encendido. Y por la mañana, con este cielo rojo oscuro, hoy habrá tormenta. Ustedes, pues, conocen e interpretan los aspectos del cielo y no tienen capacidad para las señales de los tiempos. Generación mala y adúltera. Ustedes piden una señal, pero señal no tendrán, sino la señal de Jonás. Jesús pues los dejó y se marchó. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, comunidad María Auxiliadora, ¿qué te quiere decir con esta palabra? ¿Cómo está nuestra vida? ¿O es que estamos intentando seguirlo a Cristo, pidiéndole, y si no me da, las señales portentosas, entonces me voy por otro sitio, o a veces me olvido? ¿Qué está ocurriendo en nuestra vida? Siempre, mis hermanos, les ruego de que el anfitrión trate de apagar los micros para que no pueda haber interrupciones, porque otros hermanos sí están atentos. Entonces, la palabra de Dios siempre nos cuestiona, la palabra de Dios nos justifica, la palabra de Dios nos sana, la palabra de Dios nos libera, nos orienta, nos da luz, pero también la palabra de Dios nos salva. Pero esta noche el Señor, aquí vemos, primeramente presenta a dos grupos de personajes, que son los fariseos y los saduceos. Bueno, como que hacemos un poco de memoria, ¿no? Y recordar que los fariseos eran personas religiosas que conocían la palabra de Dios, se puede decir al revés y al derecho, pero que no hacían lo que decía la palabra. O sea, no eran testimonio de la palabra, no eran testimonio, no había una coherencia entre lo que ellos hablaban con lo que ellos hacían. Y siempre los fariseos seguían a Jesús junto con los saduceos. Los saduceos era una secta que no creen o no creían en la resurrección, ni mucho menos en los ángeles. Entonces estos dos grupos los seguían a Jesús
¿no? Para trasladarnos un poco a la época del Señor, ¿no? Dice, se acercaron y querían ponerlo en a prueba. O sea, esos aprietos en pruebas, esas zancadillas que siempre le quieren poner con la sabiduría de hombre a la sabiduría de Dios. Esto es una locura. ¿Por qué hacían eso? Porque verdaderamente no creían que Él era el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios, el enviado. Querían ponerle en apuros. ¿Y qué es lo que pedían? Pedían una señal milagrosa, ¿no? Nosotros podemos ver en el Evangelio que también, que también estos personajes, lejos de poder encontrarse con el Señor y poder un poco buscar su identidad de la persona que está haciendo tantas cosas en el mundo, que está haciendo muchas cosas en su presencia, pero que aún quedan en sus dudas, esas dudas en sus corazones, porque verdaderamente no le han abierto el corazón a Dios. Porque Jesús decía, si ustedes verdaderamente hubieran abierto su corazón a Dios, y ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Dijo, si ustedes fueran descendientes de Abraham, entonces me creyeran lo que Abraham habló, me creyeran lo que Moisés habló, me creyeran todo lo que hablaron los profetas y los salmos. Pero ustedes no. Entonces al Señor le siguen, y la respuesta del Señor es bien fuerte. Y la respuesta del Señor es, cuando quería ponerlos en apuros, dice, generación adúltera y perversa. Es algo muy fuerte lo que está hablando el Señor. Mira, el adulterio viene de adulterar la palabra, de adulterar verdaderamente la verdad. El adulterio es aquello que transgrede una verdad. En este caso, ellos estaban haciendo un adulterio de lo que era verdaderamente la palabra de Dios. Lo que era verdaderamente, y valga la redundancia, la verdad. Ustedes piden una señal. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido una señal? Miren, en el Evangelio también de San Mateo, en el capítulo 12, dice, entonces algunos maestros de la ley, fariseos, le dijeron, maestro, queremos verte hacer un milagro. Nosotros estamos viendo que en Mateo en el capítulo 16 le piden un milagro, pero veamos cómo se enfatiza un poco más en el capítulo 12, cuando dice, queremos verte hacer un milagro. Yo le he pedido, hermano Hugo, yo le he pedido algo a Dios y no me lo ha concedido. Como que nosotros queremos muchas veces someterlo a Dios a una oración caprichosa. ¿Qué cosa es una oración caprichosa? Hacer lo que yo quiero, y me olvidé del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, allí en el cielo como en la tierra. Yo soy la tierra, yo soy el barro que un día Dios lo formó en sus manos y lo creó. Pero este barro se rebela ante Dios y se vuelve incrédulo y comienza a injuriarle, a reclamarle a Dios, ¿no? Y es y de alguna u otra manera como a blasfemar contra la misma palabra de Dios, haciendo oídos sordos de aquel que está frente, es el Salvador del mundo. Y esto es lo que pasa con estos hermanos. Queremos verte hacer un milagro. He escuchado a un sacerdote en una misa que decía, me dijo, padre, mire, que yo le he pedido esto a Dios y no me lo ha concedido. Qué caprichosos que somos, ¿no? No me ha concedido lo que he pedido. La palabra de Dios, hermanos, dice bien claro en el capítulo 15, si ustedes viven unidos a mí, dice Jesús el Señor, y mis palabras viven unidas a ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Entonces yo creo que aquí está la respuesta del Señor. Aquí está su respuesta. La respuesta está, pregunta, a ver, Hugo, George, Annalí, Ana María, todo el equipo y todos los que podemos escuchar en estas redes sociales. ¿Cómo
¿Cómo está nuestra súplica, nuestro pedido? ¿Cómo está ese capítulo 15 que habla de San Juan, que habla, si ustedes viven unidos a mí, dice el Señor, ustedes unidos a mí y mis palabras unidas a ustedes? Si hacen eso, dice el Señor, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Hermano, esto es la locura del Señor. Entonces tú dices, oye, pero yo quiero las solteras, yo quiero un esposo que sea fiel, que sea trabajador, que me ayude en la cocina, y le damos un perfil tremendo. Pero nos olvidamos de decirle, Señor, que te sea fiel a ti y que te ame tanto a ti, que me sea fiel a mí y que me ame tanto a mí. Hombres y mujeres, pidan. Y si ya están casados, pues también hagan lo mismo. Conversión. Conviértelo al inconverso. Hermanos, todo lo que pidan en mi nombre, dice el Señor, y crean, ya lo han recibido. O sea, ahí están las promesas. Entonces, cuando estas personas, estos fariseos, estos saduceos, todos estos maestros de la ley, le dicen a Jesús, Maestro, queremos verte hacer un milagro. Dígame, ¿eso no huele un poco a soberbia? ¿No huele un poco a confrontación con nuestro Señor? Entonces, no buscan la identidad de Jesús. No buscan verdaderamente un poco decirle, Señor, pero si tú eres hijo de San José y de María, de José y de María, ¿cómo puedes ser tú el Hijo de Dios? Ni siquiera indagan un poquito. No son capaces de entrar un poco en la doctrina que viene desde Moisés, porque todos los profetas, ¿no?, y los salmos anuncian al Salvador. Y cuando llega el Salvador no le creen. Y cuando están frente a él, comienzan a pedirle señales. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Señor? La respuesta del Señor es contundente, ¿no? Esta raza perversa y adúltera pide una señal. Solamente se le dará la señal del profeta Jonás. Ahora, el Señor dice, vamos a hacer un poquito de la historia de Israel. ¿Por qué el Señor le dice, no se les dará otra señal más que la señal del profeta Jonás? Cuando nuestro Dios le dice a Jonás, anda, dile a Nínive. Mire, Nínive, para tener una idea de cuán grande era, dice que caminando para cruzar Nínive eran 3 días. Yo no sé si tú habrás caminado 3 días sin descansar. Caminando 3 días, ese era el tamaño de Nínive. Entonces el Señor le dije, anda, dile a Nínive que si no se convierte, destruiré a Nínive. Así como Sodoma y Gomorra mandó fuego y azufre, ¿no? Y se consumió. Entonces, ¿por qué el fuego? Porque el fuego consume. ¿Y por qué el azufre? Porque el azufre desinfecta, limpia. A veces nos gusta convivir con el pecado y morimos en el pecado. Pero Dios ama tanto al pecador, tanto le ama el Señor al pecador, que ni siquiera ve tu pecado. ¿Sabes lo que quiere ver Dios? Tu arrepentimiento y tu vuelta al Señor. Si uno quiere ver grandes cosas tuyas, no quiere ver que tú eres un erudito, que eres un gran predicador, que eres un excelente gerente, que desarrollas. No. El Señor quiere ver tu humildad, que solamente creas en el Señor Jesús. Le preguntan, ¿qué es lo que debemos? Le dicen a San Pedro, ¿qué es lo que debemos hacer para salvarnos? San Pedro le dice bien claro, conviértanse, crean en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. O sea, no tienes que hacer grandes cosas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cree en el Señor Jesús. Pero no te está diciendo el Señor que peques, ni que obres mal, ni que robes, ni que engañes tus balanzas, ni que mientas, ni que seas soberbio. No, eso no te está diciendo el Señor. Lo que te está diciendo el Señor, que creas, pero que vuelvas a Él reconociendo tu falta. ¿Por qué? Porque somos frágiles, hermano. O sea, nosotros somos tan frágiles, así. Miren, a propósito, no llegó este jarrón acá. Nosotros somos así como este jarrón.
¿Qué pasa si yo suelto el jarrón? Se quiebra, se hace trizas. Este eres tú. Entonces, ¿qué hace el Señor? Que cuando esto está lleno, no, y tú le dices, Señor, límpiame, Señor. Entonces el Señor agarra y limpia todo. ¿Y qué hace? Vierte su espíritu. Su espíritu. Entonces nosotros podemos estar rebosantes del espíritu. Entonces lo que sale de tu boca va a ser espíritu. Lo que quieres obrar es espíritu de Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Que todas las obras que tú quieres hacer, vas a hacer obras buenas. Entonces, ahí en ese momento se cumple la palabra de Dios cuando dice el Señor: si ustedes viven unidos, hermano, acuérdate este pasaje del Evangelio. Ni siquiera te aprendas si está en Mateo, en Marcos. No, quizás eso lo puedes encontrar en internet al toque. Pero lo que tú tienes que aprender es lo que dice Jesús. Si ustedes viven unidos a mí y mis palabras viven unidas a ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Punto. Pero ¿qué hacemos? Queremos ver un milagro, queremos ver una señal. Yo le he pedido esto al Señor y no me lo ha concedido. Pregunta: ¿estás unido a Cristo? ¿Y Cristo está unido a ti? ¿Le has abierto las puertas de tu vida para que Cristo verdaderamente sea el Señor de tu vida? Sus palabras, te estoy hablando del Evangelio, sus palabras del Señor, ¿están en ti? ¿Sus palabras de Cristo están en ti? ¿Y viven en ti? ¿Vives conforme a la palabra de Dios? Entonces pide lo que quiera y lo conseguirás. No hay más. Entonces el Señor dice: no se les dará otra señal, solamente la señal del profeta Jonás. Yo les decía, cuando Dios le dice a Jonás: anda a ese Nínive, que si no se convierte, no lo desapareceré. Entonces Jonás huye. Nosotros sabemos que se fue al mar, ¿no? Subió a un barco, y ese barco pues venían tempestades y todos decían: aquí hay alguien que le ha fallado a Dios. Y al final Jonás dice: sí, yo soy. Agarraron y lo tiraron al mar. Lo tiraron de la barca al mar. Y dice la palabra de Dios que una ballena lo tuvo 3 días en el vientre de una ballena. ¿Qué significa esto? Quizás puede ser literal, pero el mensaje, ¿cuál es el mensaje? 3 días y 3 noches. ¿Son los 3 días y las 3 noches? Son los 3 días que Jesús estuvo bajo el sepulcro. El viernes sábado, el viernes, nosotros sabemos que es el Viernes Santo, el día que Cristo muere, el sábado de gloria y el domingo en la mañana que resucita el Señor. Los 3 días bajo tierra. ¿Dónde estuvo Jonás? Los 3 días en el vientre de una ballena. ¿Qué cosa hizo Jonás? Después que regresa, se va a Nínive y comienza a gritar: dice el Señor que si ustedes no se convierten, desaparecerá Nínive. Como lo hizo con Sodoma, como lo hizo con Gomorra, igual lo hará con ustedes. Entonces la gente, el primero que es en escuchar esto, que llegó a los oídos del rey, el rey dice: el ponerse cenizas sobre él significa la humillación ante Dios, la humildad de escuchar y obedecer a su Dios. Y eso es lo que hace el rey. Y dio un decreto que todo Nínive hicieron, y la gente lo hizo, se arrepintió. Por eso que Jesús aquí en esta palabra dice, no, Nínive, dice, los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio, junto con esta generación, y la condenarán, porque ellos cambiaron su conducta ante la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen a alguien mucho más que Jonás, Cristo Jesús el Señor. Esta noche tienes a alguien más, que alguien que pueda predicar, que alguien que un profeta, porque son los que anuncian, o los que podemos proclamar el nombre de Dios y llevar un evangelio. Pero hermano, y les recuerdo siempre que tú y yo somos dos,
pero en la comunidad que están escuchando son mucho más, y en estas redes son mucho más. Entonces cuando comienzan a compartir, a veces llegan a 50, 100, 200, no, 1000, y siguen compartiendo. Estoy hablándole a todos los que están escuchando, para que tú seas testimonio de esto y se comparta, para que veas lo que Dios quiere hacer. Así como se limpió Nínive, así como se convirtió la gente de Nínive por la llegada de Cristo Jesús, dicen, aquí tienen a alguien mucho más que Jonás. Entonces, hoy día, esta noche, el Señor te pide verdaderamente una conversión. Ya no le reclames, no le exijas a Dios. Solamente haz lo que ha dicho esta noche el Señor. Si ustedes viven unidos a mí y mis palabras viven unidas a ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es tan perfecta. No, mira, y yo te puedo decir, y a mí como me encanta este Juan 15:7. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mientras nosotros permanezcamos en el Señor, hermano, pidan lo que quieran. Hay una protección de Dios. Hermano, yo estoy convencido de los que estamos en el camino de Dios y dentro del redil del Señor, con nuestras caídas, nuestros pecados, pero nuestro arrepentimiento y nuestro reconocimiento que Cristo es el Señor. Hermano, no necesitas, ¿sabes qué? Mostrarle al mundo que tú eres mejor que el resto. No, 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 no. En el camino de Dios hay caídas. Mira la cruz de Cristo. Ese es el camino. Dice Cristo, yo soy el camino. ¿Has visto el camino de cruz? El Señor se caía. Desde el día jueves lo encerraron, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas. ¿Alguna vez intenta ponerte un par de espinas en la cabeza? Así le pusieron una corona completa. Le atravesaron sus manos, lo colgaron en un madero todo el peso de su cuerpo en 3, 4 clavos. ¿Y el Señor qué hacía? Padre, perdónalo a Hugo, no sabe lo que hace. Dios me justifica, Dios te justifica. Escucha, hermano, lo que está hablando el Señor esta noche. Esto no es una predicación más, sino es la palabra del Señor, del Salvador, que hoy día nos está hablando a todos nosotros, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros le hemos dicho, Señor, yo quisiera esto? Pero hay personas que dicen, pero que sea tu voluntad. Pero cuando tú estás convencido del amor de Dios, tú le puedes pedir a Dios tanto que sabiendo que Él te lo puede conceder. Pero no le pongas fecha. Se me viene un pasaje del libro de Judith, cuando el pueblo filisteo venía cercando al pueblo de Israel, no, un pequeño pueblo, al pueblo de Dios, un pequeño grupo, y el otro pues era un imperio, pues, ¿no?, de soldados que los aplastaban. Ellos clamaban a Dios, pero como vieron como a veces los miedos nos traicionan a la fe, ellos decían, bueno, vamos a dar 5 días, si en 5 días no viene la ayuda de Dios, entonces nos entregamos. En eso escucha Judith. Esa Judith es llamada en la Biblia la mujer de fe. Y sabe, Judith, indignada, se voltea y le dice, ¿es que ustedes intentan levantar la ira de Dios, sometiéndolo a sus oraciones caprichosas? Que si no les da en 5 días se van a entregar al enemigo. Es que no confían en Dios. Y la obra maravillosa de Judith, se va y al jefe de todo, el comandante general de los ejércitos de Asiria, un filisteo, a los asirios, con la fuerza de Dios le vuela la cabeza. Y al ver esto, todos se doblegaron. Era una mujer que Dios tomó, ¿no?, y comenzó a temblar todo el pueblo filisteo, un pequeño grupo. Así, hermano, cuando te sientas tan pequeño y tienes a Dios contigo, será más grande que todos tus problemas, porque Dios es grande y Dios te protegerá siempre.
Confía en el Señor. Confía, pero no seamos así insolentes como lo hacían, como vemos esto. No, a veces es indignante. Y dice la palabra de Dios, querían ponerlo en apuros, querían ponerlo... Imagínense, alguien una vez me dijo, como diciendo, tú lees la palabra de Dios, tú predicas, sí. A ver, dice, ¿tú crees que para Dios no hay nada imposible? Le digo, así, plenamente convencido, lo que quieras, no hay nada imposible para Dios. Me dice, a ver, ¿Dios puede crear una piedra tan grande, tan grande, tan grande? Claro, le digo, que ni él mismo la puede alzar. Le digo, ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? No tentarás al Señor tu Dios. No tuvo que decir. Es que a veces el Señor nos da palabras de sabiduría. No son tuyos, sino es el Espíritu que habla. Porque Dios no te deja, no te abandona. Entonces, esto es, hermano, lo que el Señor está intentando que nosotros podamos entender. Que no es el pedir, no es reclamar, sino es una súplica de humillación confiada en Dios. Y Dios le agrada. Mira, en todos los momentos que Dios concede los milagros, el perdón y tantas cosas, la mujer adúltera a los pies del Señor. Y se para el Señor, Jesús se para frente a todo ese público que la iba a sepultar a pedradas. Él se para al frente de la mujer pecadora y sale al frente porque Él es el Salvador. ¿Y qué les dice? Primero no les dijo nada, porque se agachó y dice la palabra de Dios que comenzó a escribir en Madre Angélica. ¿Y qué escribía en Jesús? Dice que estos de acá no ingresarán al reino de los cielos. La Madre Angélica era terrible, ¿no? Entonces el Señor se para frente a todo ese público y solamente les dice, el que está libre de pecado se retiró, ahí está la mujer, lance la primera piedra. Todos se retiraron todos. Y el Señor que le dice, mujer, ¿quién te ha condenado? Nadie, Señor, llena de lágrimas, besándole los pies al Señor. Nadie, Señor. Jesús la levanta y le dice, yo tampoco te condeno. Pero le dice algo, anda y no vuelvas a hacer lo mismo. O sea que el Señor nos está pidiendo un cambio de vida. ¿Han visto qué perfección en la sabiduría, en la palabra de Dios? Qué maravillosa es la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es edificante, es grande. La palabra de Dios nos restaura, nos llena. Que no permitamos que el Señor en algún momento por nuestra oración caprichosa o soberbia podamos escuchar que dice, generación adúltera y perversa, ustedes piden una señal, pero no tendrán otra señal más que la de Jonás. Y hemos visto lo de Jonás. Miren, algo similar ocurría en la época de Elías, el profeta Elías, uno de los tres más grandes profetas juntos, Elías, Isaías y Jeremías, los tres más grandes profetas de la historia de Israel. Pero en el caso de Elías, habían matado a todos los profetas del Señor y quedaba solamente Elías, el único profeta. Y al final es una historia muy bonita en Primera de Reyes, en el capítulo 18, versículo 18 y siguientes. Ahí podemos ver en el momento en que 450 entre brujos, chamanes, de todo lo que tenía el rey, los llamados profetas del rey, se enfrentan solo con Elías. Y ahí sí hay otra señal. Él solo. Entonces él le dijo, vamos a hacer un reto. Ustedes pongan un altar y yo pongo el otro. Acá ponen su ofrenda del sacrificio acá. El primero dijo Elías, el profeta, el primero que haga caer fuego del cielo sobre su altar, ese será el verdadero Dios. Salieron todos sus brujitos, sus chamanes, todos sus locos del rey, ¿no? Los idólatras, los que no creían en Dios, y comenzaban
a orar, a saltar, al final comenzaron a gritar. Dice la palabra de Dios, desde la mañana, llegó la tarde, vespertina, y Elías se burlaba de ellos. De repente le decía, de repente sus dioses están de viaje, de repente se están durmiendo. O sea, lo comenzaba, como dicen los muchachos, a vacilar. Comenzaba, entonces, cuando ya le toca a Elías, aquí a mí como me encanta, porque Elías decía, soy el único que queda de todos los profetas de Yahvé nuestro Dios. Y ustedes vienen 450. Elías se presenta, arma su altar, pone la ofrenda del Señor. Yo te estoy diciendo esto, ¿sabes por qué? Porque estos fariseos, estos que le seguían al Señor, y quizás nosotros le pedimos una señal a Dios. Elías entonces estuvo ahí, y todo el pueblo de Israel ahí, el rey y todos los profetas del demonio, porque esos son del demonio, no porque son pura mentira, ¿no? Hace su altar, pone sus 12 piedras, que son las 12 piedras de Israel. Hermano, no había agua, y hace hacer unas zanjas donde estaba la mesa del sacrificio. Y hace que derramen ahí el agua. Y todos se sorprendían, pues no, este está loco, no hay agua. Entonces, tú sabes que el fuego prende en seco. Hizo mojar la leña, hizo mojar la ofrenda. Entonces, él levanta sus ojos al cielo y dice, Yahvé, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, que sepan hoy que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu servidor fiel y que en todo actúo según tu palabra en obediencia. Respóndeme, oh Dios, respóndeme, Yahvé, que sepa este pueblo que tú eres Dios, que tú mi Dios y que tú eres el que convierte los corazones. Hermano, él estaba orando, dice, bajó entonces el fuego de Yahvé, que consumió el altar, el holocausto y la leña mojada, y absorbió todo el agua que había en la zanja. Al ver esto, todo el pueblo echó el rostro en tierra y gritaban fuertemente, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Es algo impresionante. Solo un profeta, todo un pueblo pagano, 450 brujos, astrólogos, mentirosos, adúlteros, idólatras, frente a uno solo. Y esta es la respuesta. Es que Dios nunca te va a abandonar. Entonces cuando estés en el momento de la prueba, Dios te escucha. Pero es no en un momento de una oración caprichosa, sino una oración confiada en tu Dios. Hermano, yo estoy convencido de que en mi lado aquí está Jesús. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás al otro lado de esta antena, ya somos dos. Y tú y yo, hermano, tú y yo ahorita somos dos. Y Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Yo creo que Jesús está aquí conmigo. Yo creo que su Espíritu ya está así, inundando tus corazones. Yo creo que el Espíritu de Dios en este momento está convirtiendo. Esto, hermano, es algo que es la palabra de Dios y no tenemos que agregarle absolutamente nada, ni quitarle nada. ¿Verdad, hermana Ani Fátima, Ana Lucía, Zulema, Salvador, Juan Carlos, todos mis hermanos? ¿Verdad que sí? No tenemos que agregarle nada porque tenemos a un Dios que es inmensamente bueno, misericordioso, hermano. Yo cuando predico, mi corazón se conmueve. Porque, ¿sabes? Porque creo que el Señor está ahí contigo. Está atento el Señor a tu súplica, a tu pedido, a tu necesidad. Pero ¿qué nos falta? Acuérdense, si ustedes van a tener esa tarita, busquen en el internet y escríbanlo en el Google. Si ustedes viven unidos a mí y mis palabras viven unidos a ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Les voy a adelantar algo, ya está en el Evangelio de San Juan. Entonces, nosotros tenemos que confiar en Dios
Y entonces cuando yo confío en Dios, le pido confiado. Y sé que lo voy a recibir. Pero no en mi capricho, sino en el momento que yo le digo, Padre nuestro que estás en el cielo, no, hágase tu voluntad. Entonces si yo estoy diciendo que haga su voluntad, no le puedo decir, Señor, quiero para mañana, no te vayas a olvidar, 6 de la mañana, ojalá que me salga eso que te he pedido. Hermano, si no te sale, es porque Dios está preparando algo mucho más grande y mejor. La bendición es más grande. Si no, si se fue un enamorado, déjalo que el que viene, el Señor te va a mandar un San José. Entonces, ¿para qué te desesperas? Si no te salió el trabajo, o hermano, yo he visto personas, hermanos de comunidades, los han sacado del trabajo y se han puesto tristes. Pero ¿por qué te pones triste? La palabra de Dios dice, Romanos 12:28, que todo el que cree en el Señor, no, y confía en Él, todo sucede para bien de los que aman a Dios, sus elegidos. Hermano, ustedes son elegidos de Dios. Nosotros somos elegidos de Dios. Y tenemos que, cuando a ti te pasa algo feo, diga, todo sucede para bien. Y verdad que viene algo mejor. De verdad que sí. Es que nosotros tenemos que vivir abandonados aquí, a su palabra. Mire que yo a veces lo subrayo en esas palabras que el Señor a mí me toca. El Señor, cuando yo siento que el Señor me toca, lo subrayo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, estás en el hecho de tu muerte. Ya no te has confesado, pues no te has confesado. Ay, me voy al infierno. No. Dice el Señor en Juan 15:3. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Uy, Dios mío. Ya, hermanito, ahorita estamos, pero ya para morirnos ya. Entonces, si nosotros recibimos la palabra de Dios, dice en Juan 6:63, porque mis palabras son espíritu y vida. ¿Qué quieres que sea la palabra? Espíritu y vida, los dos, porque eso es lo que es Cristo. La palabra es Cristo. Y su palabra, lo que sale de su boca es espíritu. Y cuando mi corazón se abre al espíritu, comienzo a volar, ¿no? Comienzo a experimentar obras que son de Dios. Comienzo a alejarme de lo malo y acercarme a lo bueno. Entonces el Señor comienza, como ya estoy en el camino y Él es luz, ya no veo en oscuridad, porque en oscuridad no se ve nada. Ahora estoy viendo en la luz, y en la luz todo lo puedo ver. Esto es el mensaje, hermano, de esta noche. No sé cuánto, no sé cuánto el Señor quiera decirte esta noche. Pero vamos a dejarlo a Dios ser Dios. Vamos a dejarlo a Dios ser Dios. Vamos a dejarlo al Señor que verdaderamente obra esta noche. Vamos a intentar cerrar nuestros ojos. Vamos a intentar abrirle el corazón a Dios. Vamos a intentar entrar al corazón de Dios. Pero no podrás hacerlo si tú no le abres el corazón a Cristo Jesús. Ábrele el corazón a Dios, dile, Jesús, aquí estoy, Señor. Hoy quiero presentarme a ti tal como soy, así como soy, Señor. No necesito ponerme caretas ni aparentar, Señor, algo de lo que yo no soy. Hoy quiero doblegar, Señor, mi voluntad. Y tantas veces que he dicho, hágase tu voluntad. Por lo menos esta noche quiero que tú hagas tu voluntad en mí. Limpia este corazón, como este cántaro que esta noche te presenté. Yo soy como este cántaro, Señor, que está repleto de cosas. Límpialo, Jesús. Límpialo y llénalo, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Sobre todo de tu amor, de tu luz, de tu sabiduría.
Te pido, Señor Jesús, en tu omnipresencia, porque tú estás en todo lugar, que vayas a esa comunidad, María Auxiliadora, que llegues a sus familiares, que entres a los hospitales, en los médicos, enfermeras, personal administrativo, que entres, mi Señor, al desconsolado, al que está desanimado, que entres, oh Dios, a aquel que está enfermo y sánalo, mi Señor. Liberta a este pueblo, Dios, este pueblo que es tuyo, Señor, este pueblo, Señor, que un día puede ser como Nínive, que un día se olvidaron de ti, pero que un día también volvieron sus ojos a ti. Sana esta tierra, Señor. Libértala totalmente. Te necesitamos, Jesús, en esta hora de misericordia. No permitas, oh Dios, no permitas que el mal pueda derrotarnos, mi Señor. Señor Jesús, escucha nuestra súplica, Señor. Queremos, Jesús, que esta palabra que salió de tu boca y que le hemos escuchado hoy día, conforme tú nos has dicho, si mis palabras piden en ustedes, pidan lo que quieran. Jesús, en tu misericordia, acoge toda la súplica de mis hermanos, todas y cada una de sus súplicas. Hay personas, mi Señor, que han perdido la fe. Hay personas, Jesús, que se han muerto sus familiares, se ha muerto su madre, se han muerto su esposo, su esposa, su padre, su hijo, su hermano, y están desconsolados, Dios. No tienen fuerzas, Jesús. Muchas veces lo ven como un castigo. Entra en esos corazones, Dios. Confórtalos, Dios. Suple sus necesidades, Dios. Y sobre todo, llénalos de tu amor, Señor. Ese amor que restaura las heridas del dolor, Señor. Las heridas del abandono, Señor. Del desprecio, de la humillación. Cura, Jesús, porque tú tienes las llagas que sanan, Dios. Porque tú tienes en tu sangre, Señor, la restauración de hogares completos, mi Señor, de pueblos enteros. Inunda la faz de la tierra y todo será creado. Escucha, Señor. Tu pueblo está clamando, Dios. Tu pueblo está suplicando, Dios. Tu palabra dice que un corazón contrito, un corazón arrepentido, tú no lo desprecias. Que todo lo que pidan en tu nombre, Señor, y crean, ya lo han recibido. Concede, Señor, por tu nombre santo y poderoso, todas las peticiones de mis hermanos que están escuchando. Porque no tenemos un Dios castigador, ni un Dios rebelde. Tenemos un Dios que es amor. Aquel Padre que entrega a su Hijo para ser crucificado en una cruz y lo dio todo. Ese mismo Dios se llama misericordia. Y no te apenes, hermanos, si se fueron tus familiares, porque ellos ya están gozando de la gloria eterna de Dios. Pero te pido, Señor, los que están ahorita enfermos, sánalos en el nombre santo de Jesús. Sana, Señor, toda enfermedad física,
Libértalos de todo virus, bacterias, Señor. Libértanos de esta pandemia. Y ten piedad y misericordia de este pueblo, Señor, que ha vuelto sus ojos a ti. Todo esto te lo pedimos, Padre, por el nombre santo y poderoso de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Y que todo esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Bendiciones, hermanos, de esta linda comunidad.